Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio ya a nuestra clase de hoy. Para lo que voy a pedir, por favor, que alguien nos guíe en la primera oración. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que mora en los cielos, muchas gracias Señor por este nuevo día sábado que nos regala. Gracias Señor porque dispusimos nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón para las enseñanzas que usted tiene. Que Jacqueline, como siempre, sea el instrumento que usted dirige para que nos abra la mente, para que podamos discernir, para que podamos entender las enseñanzas que usted tiene en su palabra. Acompáñanos y guíenos en este día en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien. Habíamos puesto la vez anterior esta diapositiva que decía poco a poco, y en eso estamos repasando eso. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo, y en todas sus áreas, ¿no? Dice aquí, también habíamos visto lo que decía 2 de Tesalonicenses, una predicción futura, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Ya? Y como el Señor lo va a matar con el resplandor de su venida, entonces es de suponer que este poder y señales y prodigios van a durar hasta que sea destruido con la segunda venida. Y ya ahora se está manifestando y va a ir en aumento su manifestación. Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Si aquellos por medio de los cuales se efectúan curaciones están dispuestos a excusar su desdén por la ley de Dios, eso no significa que tienen el gran poder de Dios. O sea, no podemos tomar como una señal de que una curación es milagrosa de parte de Dios el hecho de que se haya sanado la persona, porque bien puede haberlo hecho Satanás mismo también. Acá dice, se nos advierte que en los últimos días obrará mediante señales y prodigios mentirosos. Está aludiendo a la cita de 2 de Tesalonicenses. Hasta la terminación del tiempo de gracia. ¿Ya? Cuando se acabe el tiempo de gracia va a estar haciendo estos milagros y luego él mismo se va a presentar, Satanás mismo, como el anticristo para hacer el último gran engaño, donde él se va a hacer pasar por Cristo. Luego dice, no necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparentemente pondrán a prueba a los adventistas. Fíjense que aquí en forma muy señalada es la única cita que he encontrado que dice así, que esta va a ser una prueba especial para los adventistas. Satanás va a enfermar a algunas personas y luego va a retirar su poder que las enferma para que se consideren sanadas. Entonces nosotros, para nuestros ojos, esas personas son milagrosamente sanadas y vamos a estar propensos a ser engañados. ¿Quiénes? Especialmente los adventistas. Esta obra de curación aparentemente pondrán a prueba a los adventistas. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz porque no han logrado una unidad con Cristo. Entonces, ¿cuál es el secreto para no ser engañados? Estar unidos a Cristo. ¿Ya? ¿Y cómo nos unimos a Cristo? Por medio de su palabra. Esa es la forma que Dios ha señalado para que podamos estar en unidad con Él. ¿Ya? Cuando el Señor oró en su oración sumo sacerdotal, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y santificarnos es consagrarnos a Dios y por medio de Cristo. Ahora, los apóstoles de casi todas las formas de espiritismo aseveran tener el poder de curar. Y habíamos visto esta, la estoy poniendo de nuevo porque quiero avanzar un poco con esto mismo, porque entre otras cosas que son muy importantes que las sepamos. Decía aquí, hablando de una madre que estaba al lado de su niño enfermo, dice, se le habla de las curaciones realizadas por algún clarividente o sanador magnético y le confía a su amado colocándolo en las manos de Satanás. Eso está resumida en la cita. En muchos casos, la vida futura del niño queda dominada por un poder satánico que parece imposible quebrantar. ¿Se fijan? O sea, hablamos, dimos ejemplo y todo. Pero al respecto quiero que veamos esto. Miren,
creo que todos habremos oído hablar del Reiki, ¿no? De este sanamiento por imposición de manos, porque curiosamente Satanás falsifica las cosas, ¿no? Sabemos que existe, en tiempos de Cristo, Jesús mismo, ¿no es cierto?, mandó que se impusiesen las manos como una forma de sanamiento. El Reiki tiene esa técnica para sanar, pero ¿quién realiza realmente la sanidad? Ahora, ¿qué es lo que es el Reiki? Perdón, un segundito, se me olvidó poner algo, los controles flotantes. Ya, ahí. La palabra Reiki, dice acá, proviene del japonés y significa energía vital universal. Ojo con eso. Una energía. No es una persona, no es un poder, es una energía vital universal, o sea que está presente en todas partes, según lo que ellos postulan, ¿no? Y se basa en la transferencia de la energía, ¿ya? O sea, ellos dicen que hay como una fuerza que está por todas partes, universal, y que lo único que hay que hacer aquí para poder obtener beneficio es transferirla. El terapeuta de Reiki utiliza las manos para captar la energía exterior y canalizarla hacia otras personas. Estoy poniendo lo que ellos mismos han escrito. Yo saqué partes aquí para lo fundamental para entender de qué se trata. Se puede impartir en adultos, niños, bebés y también en plantas y animales, transmitiéndoles paz, tranquilidad y reducción del dolor. Fíjense ustedes en esto. Impresionante, o sea, que estén usando el Reiki hasta para los bebés, para las plantas, para los animales. O sea, yo tomo energía con mis manos y la transmito para a las que yo quiera, sea un bebé, una planta, un niño, una persona, un animal, y les transmito paz, tranquilidad y se le reduce el dolor. Hasta se puede acabar el dolor con solo poner las manos encima. Mediante, dice el Reiki, para niños y bebés, podemos ayudarles a manejar el estrés, ya que contribuye a que se tranquilicen, aliviando ansiedades, miedos, dolores de cabeza, de dentición o de otitis, entre otros. Eso es lo que estaba en sus propias páginas, que yo lo copié acá. ¿Ya? O sea, su guaguita está con dolor de oído, haga Reiki, póngale las manos encima, póngaselas ahí en los oíditos, en la cabecita, y se le va a acabar el dolor de oído o le va a disminuir tremendamente. Eso es lo que está haciendo el Reiki. No solamente con los adultos metidos en un lugar especial ahí místico, sino que lo están llevando al plano práctico de una manera tan aparentemente natural que muchos son engañados. Se inicia, dice, además, en el Reiki, a los niños en esta práctica a partir de qué edad? De los 5 años. O sea, se les enseña a los niños de 5 años a ellos practicar el Reiki, a ellos captar energía y transmitirla, más o menos para que puedan como jugar a ser más o menos magos así. ¿Ya? Un niño puede conocer la esencia del Reiki, eso es lo que dicen ellos, a través del juego y de actividades que le resulten divertidas. Ya se está apareciendo la iglesia. Cuando sale ahí así, va a estar entretenido. Por la sensibilidad y espontaneidad que tienen, enseguida abren todos los sentidos a estas experiencias, aún más que los adultos. Eso es lo que ellos dicen. O sea, es lo mejor enseñarles a los niños a practicar Reiki, porque son más sensibles, tienen más apertura, no son desconfiados, captan enseguida eso y ellos, así como el Señor dijo que el reino de los cielos es de los niños, Satanás está diciendo, no, el reino mío es de los niños. O sea, los niños son de mi reino. Y imagínense, de la forma en que está obrando, dice que le resulta más que los adultos. Se le enseña al niño que el Reiki es amor. Es algo muy especial, parecido a la magia. Así se les enseña. Yo copié exactamente lo que ellos dicen. Así es como tiene que decirle al niño que eso es amor, que es algo especial, que es parecido a la magia. Los concientizan con esa idea a los niños, que es algo que no se ve, como el sol que da calor, como el viento que sopla, no lo vemos, pero lo sentimos. ¿A qué les recuerda esto? El viento, que no lo vemos, pero sí lo sentimos. Cuando el Señor Jesús le habló a Nicodemo de la obra del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? El viento sopla de donde quieres, más oye su sonido, y sopla de donde quiere, más no sabes de a dónde viene ni hacia dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, le dijo el Señor a Nicodemo, para tratar de explicarle la obra del Espíritu Santo. Y fíjense que estos tipos usan la misma, pero casi calcada expresión para hablar de cómo estas que dijimos en la clase anterior no son otra cosa que las cargas eléctricas de Satanás. Cómo estas cargas eléctricas de Satanás son las que producen, ellos piensan que es una energía universal, pero no es esa tal energía, son las cargas eléctricas de Satanás. Sin que las veamos, obran y producen resultados, dice. Y se da a través de nuestras manos. La verdad es que nuestras manos es lo menos que tienen que ver en esto. La verdad es que nuestras manos son solamente el instrumento usado por Satanás, para que cuando nosotros las posemos en algo, confiando que va a pasar algo, él obra eso, para que eso pase y para que nosotros cada vez confiemos más en nosotros mismos. Y así, ¿no es cierto?, miramos en menos la verdadera obra que pueden hacer los hijos de Dios, ¿ya? Por eso el Espíritu de Profecía dice que hoy no nos es dado el hacer milagros, porque Satanás los imitará. ¿Se fijan? Pero sí nos va a ser dado cuando recibamos el Espíritu Santo luego de una obra de separación de la cizaña del trigo, y cuando todos los que podamos hacer esos milagros, o sea, todos los que hayamos sido consagrados totalmente al Señor y sellados por el Señor, estemos en condiciones de ser usados por el Señor, no solamente en hacer milagros, sino en mostrar el carácter de Cristo por medio de nuestro carácter. Cuando esas dos cosas estén juntas, van a ser efectivas para salvación. Entonces, nosotros no podemos hacer esto todavía, porque todavía no estamos como iglesia, porque dice que es cuando la mayor parte de la iglesia está involucrada en esto, cuando no seamos, la mitad que asiste es de un bando y la mitad es de otro, sino que cuando salga toda la paja, quede solo el trigo, y la iglesia esté unida, Dios va a sellarnos y nos va a terminar la obra de sellamiento, mejor dicho, y va a poder darnos el Espíritu Santo, y sí vamos a poder hacer estos milagros, pero a la vez que hacemos estos milagros, va a haber algo diferente entre los que hacen milagros de Dios a los que hacen milagros de parte de Satanás. Porque los que hacen milagros de parte de Satanás no experimentan ningún cambio del carácter en cuanto a asimilar las enseñanzas de Cristo y no se guían por la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros sí se supone que lo vamos a hacer. Y va a ser la única señal para que el mundo distinga y sea sincero en reconocer en dónde está Dios, y para que sea honesto, y los que sean sinceros y honestos se van a poner del lado correcto, y los que no van a ser engañados, porque Dios dice que les envía esta operación de error para que los que no recibieron el amor de la verdad, entonces crean a la mentira. O sea, ya que les gusta tanto mantenerse en la iniquidad, entonces Dios no va a luchar para sacarlos del error, y ellos van a caer en el error, ¿ya? Estos están enseñando a sanar hasta aún a los niños a través de las manos. Los hijos de Dios también van a poder sanar a través de las manos. Ellos van a llegar a creer, y esto es una nota que yo puse, que el Espíritu Santo no es una persona, sino una energía universal que ellos pueden manejar a voluntad. O sea, ellos podrían perfectamente decir, esta energía universal que nosotros captamos, y esto es lo que ustedes llaman Espíritu Santo, pues. Pero no existe tal Espíritu Santo, es esta energía universal que nosotros captamos, y la energía universal del amor. ¿Se fijan? Y así queda anulado Dios. Y como es universal y está en todas partes, esto es panteísmo. Así que suena a la apostasía alfa, igual como era la apostasía alfa, el panteísmo, pero manifestado de una manera distinta, ahora por medio del espiritismo. Ahora, miren ustedes esto. Esto a mí me lo mandaron de un libro de la New Age, Nueva Era, y tenía estas cosas que las pegué yo acá. Había un título, ¿cómo iniciar a los niños en la espiritualidad? Imagínense ustedes, ¿cómo iniciar a los niños en la espiritualidad? Consejos para que aprendan a relajarse y meditar. Las mismas prácticas que nosotros hemos visto que se tratan de introducir en la iglesia, como fuera, las están usando abiertamente la nueva era, y las está usando ahora para poder enseñar a los niños. Dice, se los educa desde antes del nacimiento, al igual que a los adultos se les empieza a enseñar respiraciones específicas y visualizaciones. Estas son las técnicas que ellos usan. Son las mismas técnicas de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que, entre esos, la Lectio Divina estuvo tratando de introducirse en el manual Primero Dios, cuando yo les mostré, ¿se acuerdan eso? Como ahí enseñaba la Lectio Divina.
está también, ¿no es cierto?, estas visualizaciones, las respiraciones especiales que practican, que facilitan el poder entrar en un estado de trance. Ahora, se les enseña a los niñitos esto, a realizar mentalmente visualizaciones creativas. ¿Cómo lo hacen? Con los ojos cerrados, realizar un viaje de mentira. Así se le dice, vamos a hacer un viaje de mentira. Vamos a cerrar los ojitos y nos vamos a imaginar que estamos en la casa de la abuela y que la abuela está cocinando un rico queque para una rica oncecita. Y los niños tienen que cerrar sus ojitos y imaginarse eso. ¿Saben que yo quedé pasmada cuando vi esto introducirse en una de nuestras iglesias? Y yo estaba presente en una sociedad de jóvenes, y la persona que le pidieron que hiciera esto pasó y dijo, todos ustedes recibieron en la entrada, ¿no es cierto? No sabían para qué era, pero era una cinta ancha, de papel, creo que era, no me acuerdo. Bueno, ahora vamos a decir cómo la vamos a usar. Con esa cinta nos vamos a cubrir los ojos, todos nos vamos a cubrir los ojos y los vamos a cerrar, y nos vamos a imaginar que estamos, no me acuerdo dónde, ¿ya? Y nos vamos a relajar y vamos a ver lo que hay en ese lugar. ¿Qué estaba enseñando esa persona? Estaba enseñando visualización en las sociedades jóvenes, ¿ya? También hace muchos años atrás, y por eso dejé de comprar la revista esa a mis amigos, porque también en esa revista vi, hace años atrás, que se proponía a los niños hacer viajes imaginarios y que cerraran sus ojos, podían poner su cabeza, decía, sobre la mesa, sin mirar a ningún lado, y que se imaginaran que estaban en un lugar hermoso, donde había muchos árboles, donde habría animales, había de todo. Y dije, ¿por qué están enseñando estas cosas? Yo todavía ni siquiera sabía de los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola, ni de la palabra visualización. No sabía nada de eso, pero yo dije, esto no corresponde a la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios no hay que imaginarse ninguna cosa hipotética, hay que leer lo que está en la Biblia y tratar de imaginar las escenas que están propuestas en la Biblia, y que son bien específicas para que podamos entender lo que está tratando de decir. Pero no hay nada que dejar a una imaginación ciega, no. Bueno, a los niñitos acá en el Reiki se los guía así, que se les inicia de esta forma. Primero, que ellos con los ojos cerrados hagan un viaje de mentira donde imaginen cosas que puedan evocar con los sentidos, ¿ya? Así se los introduce en la imaginación guiada, también se llama contemplación o visualización. Son los mismos, la misma técnica que recibe esos distintos nombres, imaginación guiada, contemplación o visualización. Y yo recuerdo el pastor Ted Wilson, cuando inició su mandato, el anterior mandato, que habló y advirtió acerca de esto. Dijo, no se dejen engañar por los que practican la oración contemplativa, ¿ya? Y varias otras que mencionó que son prácticas de Ignacio de Loyola, se estaban ya en ese tiempo tratando de introducir en nuestra iglesia, y el pastor Ted Wilson advirtió en contra de eso. Pero eso se estaba tratando de meter con distintos disfraces. Bueno, aquí abiertamente con los niños afuera, en el mundo, supongamos que esto nunca pasa en la iglesia. Aquí se los introduce en la imaginación guiada o en la contemplación o visualización, que es lo mismo. ¿Ya? Desde los 3 años, decía ahí, se los introducen los ejercicios de respiración, que le hacían la mamá, que le apretara la guatita, los mismos ejercicios que se hacen cuando uno canta, ejercicios de respiración para el canto, de que infle la guatita y respire con la guatita y después expire y se hunde la guatita al expirar y al tomar la respiración sin inflar. Lo mismo, pero le enseñaban a hacérselo a los niñitos de 3 años, que la mamá se los hiciera, pero no con la finalidad de poder arreglar su voz y que pudiera cantar, sino como ejercicio de respiración para inducir a un estado de trance en la oración contemplativa. Eso lo iban a necesitar más tarde, para inducirlos a un trance hipnótico, aunque ellos no dicen que es un trance hipnótico, pero obviamente que lo es. ¿Se acuerdan que vimos del mindfulness? Bueno, decíamos del mindfulness que era una técnica de meditación y control mental proveniente de Buda, y que se basaba en los siguientes principios: prestar atención a la experiencia interna presente, eso está en nuestros pensamientos y emociones, digamos, internos, del presente, y con una actitud de autoaceptación incondicional. O sea, nosotros no teníamos que tener nuestra mente pegada en el pasado y las cosas malas que ocurrieron, sino que tenemos que
ver lo importante es lo que sientes ahora y que tenemos que ahora aceptar lo que sentimos y lo que nosotros, y esas taras que tenemos, esos traumas, aceptarlos como algo normal, ¿ya? Es una autoaceptación, es incondicional, dice, sin juzgar, decía el otro, que es lo que nos puse ahí, que tenía que ser, por eso que era de autoaceptación, porque es sin juzgar, ese era lo básico. Miren ustedes, yo me llegó esto aquí y yo decía, ¿qué es lo que era esto? Lo tenía hace mucho tiempo guardado, pero me acordé y lo busqué. Era Montessori Model of United Nations, o sea, el método Montessori para las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que es? Es, dice, mindfulness, dice, o conciencia plena del método Montessori. Lo está usando el método Montessori, el mindfulness. ¿Y qué es el método Montessori? Dice Montessori y la educación luciferina de la ONU. El MUM es el método Montessori, que seguramente es la persona que lo está introduciendo, en donde para las Naciones Unidas. Parece que en las Naciones Unidas está todo lo malo. Parece que son como la Torre de Babel, todas las Naciones Unidas, pero para el mal. El MUM, el método Montessori para Naciones Unidas, es una de las principales organizaciones que están modificando los planes de estudio en las escuelas desde la ONU. ¿Ya? O sea, esta organización, a partir de la ONU, está influyendo para cambiar los planes de estudio o introducirse en los planes de estudio, más bien, modificándolos. El método incorpora la conciencia plena, mindfulness, práctica basada en la meditación vipassana ligada al budismo. O sea, ellos lo admiten abiertamente. Montessori también usa el yoga y la visualización o imaginación guiada. O sea, lo que habíamos visto recién, ¿se fijan? Exactamente lo mismo, que viene también de las prácticas, se usan las prácticas de Reiki. Lo cual, según Will Barron, ex sacerdote de la nueva era, abre los sentidos para escuchar la voz disfrazada de demonios como si fuese la voz del Espíritu Santo. O sea, lo mismo, la misma conclusión a la que yo llegaba al ver todo eso. ¿Ya? Y Will Barron, que escribió en las redes de la nueva era y que también escribió acá El engaño de la nueva era, otro libro, de su experiencia, digamos, él dice que es la voz disfrazada de demonios, como si fuese la voz del Espíritu Santo. Y esto se está tratando de introducir para que llegue a las escuelas como un método de aprendizaje seguramente transversal, una enseñanza transversal para los alumnos, para enseñarles, ¿no es cierto?, a estar en armonía con el medio y para poder, porque ustedes saben que cuando hacían, bueno, ahora no, parece que este año no sé si lo hicieron, ¿cómo se llama la evaluación que hacen todos los años en la educación? Que se hace un test para ver, se evalúa no solamente la parte académica, sino que también se evalúa la parte emocional del alumno y todo eso. Bueno, porque eso se dice que también es importante en la educación. Entonces ellos tratan también de abarcar ese plano. ¿Y qué usan para esto también? El mindfulness. Ahora miren, ¿qué decía en cuanto a esto de que hay que aceptarse y que no hay que juzgar y que lo importante es lo que siento ahora y que no hay que ir al pasado? Dice, Dios, revela al hombre los defectos que echan a perder su vida y lo exhorta a que se arrepiente y se aparte del pecado. O sea, Dios hace un golpe frontal a este planteamiento del mindfulness, de eso de que te aceptes como eres, que no te juzgues a ti mismo y que todo en el fondo está bien, si a ti te hace sentir bien, valga. Pero Dios dice, no, Dios dice, eso está mal, es un defecto que tienes que corregir y si no te arrepientas te vas a perder, debes apartarte del pecado. Todo lo contrario, ya vimos eso, así que no lo vamos a repasar. Acá, dice, ¿alguien tiene encendido el micrófono? ¿Alguien quiere hablar algo o no? Ya. Parece que hay un micrófono encendido. Pablo describe en su epístola a Timoteo exactamente a los hombres que están bajo el yugo de la ley. Son quienes, decía aquí, los transgresores de la ley. Los llama transgresores, desobedientes, pecadores, impíos, profanos, homicidas, adúlteros, mentirosos y todos los que se apartan de la sana doctrina. Y está citando 1 de Timoteo 1, 9 al 10. O sea, lo que dice aquí la Biblia es exactamente lo opuesto a lo que dice el mindfulness. El mindfulness dice, tú debes aceptarte sin juzgarte. Lo importante es que tú te sientas bien con lo que sientes. O sea, aquí todos los pecados son perdonados. No existe pecado.
Si tú te sientes bien, eso no es malo. Pero Dios dice, no, ustedes están bajo yugo. El yugo que ustedes tienen no es la ley. El yugo que ustedes tienen es porque son transgresores de la ley. Y eso es lo que los oprime. El hecho de que sean desobedientes, pecadores, impíos, que llevan toda esa carga de culpa que es verdadera porque está haciendo daño. Esa es lo que ustedes tienen que quitarse de arriba, la culpa, pero no eh, negándola, sino que aceptándola, confesándola y arrepintiéndose. ¿Se fijan? Es todo lo contrario. Ahora, la ley de Dios es el espejo que le muestra al hombre los defectos de su carácter, pero los que se complacen en la injusticia, a los que se complacen, a los que se complacen en la injusticia, no les es agradable ver su deformidad moral. Obviamente que no, porque les gusta. ¿Qué pasa entonces? Dice que ellos no aprecian este fiel espejo, que es la ley, porque les revela sus pecados. Por lo tanto, en vez de entrar en guerra contra sus mentes carnales, combaten contra el espejo verdadero y fiel que les dio Jehová precisamente con el propósito de que no sean engañados. ¿Se fijan ustedes? Entonces, ¿qué está diciendo acá? La ley de Dios es un espejo que revela los defectos de carácter, pero la gente que no quiere cambiar, para ello es odioso tener a la ley encima. Entonces, en vez de guerrear contra sí mismos para combatir lo malo, guerrean contra el espejo, que es la ley de Dios. Y la tratan de apagar, de negar y de combatir. Y dice, el espejo, la ley, Dios la dio para que nosotros nos veamos allí y no seamos engañados, para que veamos nuestra verdadera condición. Ustedes todos yo creo que saben lo que es la... ay, ¿cómo es que se llama esto que no quieren comer? Ay, se me fue la palabra. Que no comen. Ya, ay, no tenía la punta de la lengua. Anorexia. La anorexia. Anorexia. Exacto, la anorexia. Los anoréxicos, ya, no quieren reconocer que están flacos. Siempre se encuentran gordos. Ahora, el problema anoréxico, más grave todavía, es que aunque se vean en el espejo, ellos dicen que se ven gordos. Porque el problema está en sus ojos, no en el espejo. Y el problema de la Odisea, nosotros, está en los ojos, no está en el espejo. La ley de Dios dice las cosas como son. El problema es que nosotros no vemos la ley como es, sino como nosotros la queremos ver. ¿Ya? Y entonces tampoco vemos nuestros defectos de carácter. El descubrimiento de estos defectos debiera inducirles a odiar el espejo o a odiarse a sí mismos, dice acá el Espíritu de Profecía. ¿Debieran rechazar el espejo que descubre sus defectos? No, los pecados en que se complacen, que el fiel espejo les muestra que existen en su carácter, cerrarán ante ellos los portales del cielo, a menos que sean desechados y lleguen a ser perfectos ante Dios. Es necesario entonces ver nuestro pecado, desecharlo, allegarse a Dios, buscar perdón y ser restaurados por el Señor. Ya, pero nada de eso se logra si nosotros aplicamos estos métodos donde a usted le enseñan que está bien como está y que no tiene que ir a buscar el bienestar en ninguna otra parte más que en usted mismo. Ahora, nadie que cree en Jesucristo está bajo el yugo de la ley de Dios, pues su ley es una ley de vida, no de muerte, para los que obedecen sus preceptos. ¿Se fija? O sea, realmente la ley sí es un yugo, pero es un yugo fácil y ligero, como vimos en la escuela sabática de la mañana. Es un yugo que nos lleva por un camino seguro y agradable, sin contratiempos, sin problemas. Mientras que el otro yugo es un yugo de esclavitud que nos lleva por caminos que constantemente nos están produciendo angustia, nos están produciendo intranquilidad, problemas con nosotros, con el mundo, con los demás. ¿Se fijan? Entonces, ¿es la ley un yugo? Sí, pero es un yugo bueno, no es un yugo malo como aquí se quiere mostrar. Ahora, cada alma condenada leerá cuál ha sido el carácter de su rechazo de la verdad. Todos entenderán que se separaron de la verdad por aceptar las tergiversaciones y seductoras mentiras de Satanás en vez de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los grandes hombres de la tierra entenderán entonces que han entregado la mente y el corazón a filosofías engañosas que halagaban el corazón carnal, que son justamente estas que estamos viendo, ¿se fijan?
qué terrible. Yo cuando ya estoy por perder la paciencia con alguien, porfiado, porfiada, que no quiere entender que está en el error, me acuerdo de estas cosas, que va a haber un momento de desengaño cuando estas personas se van a dar cuenta de lo terriblemente engañadas que estaban y se van a sentir eternamente perdidas. Y entonces parece que yo recupero la paciencia. Me ayuda a tener paciencia. Porque va a ser terrible realmente que las personas en un momento se den cuenta que estas filosofías que tanto amaban eran engañosas y que su corazón estaba perdido. La esperanza y la gracia y todo aliciente posible habían sido ofrecidos por aquel que los amaba y dio su vida por ellos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ellos, ¿qué hicieron? Rechazaron el amor de Dios. Sus orgullosas opiniones, sus razonamientos humanos fueron ensalzados. Se conceptuaron capaces para entender por sí mismos los misterios divinos. ¿Ya? Algunos explican qué es para ellos Dios. Para mí Dios es como el panteísmo, ¿no? Esa mismo que piensan estos otros del Reiki, una energía universal. No es una persona, es una energía. Eso es arrianismo, ¿ya? Una fuerza. Ahora, ellos creen que son muy sabios porque llegan a estas conclusiones. Y dice, se conceptuaron capaces para entender por sí mismos los misterios divinos y pensaban que sus facultades para discriminar eran lo bastante sólidas para discernir la verdad por sí solos. Fueron fáciles víctimas de las sutilezas de Satanás, pues él les presentaba errores sutiles mediante filosofías humanas que causan infatuación en la mente de los hombres. ¿Se fijan? ¿Qué es la infatuación? La infatuación es cuando nosotros nos cerramos a algo y abrazamos el error confiados en que es la verdad. Y queremos seguir aferrados a eso y que nadie nos diga, por favor, lo contrario. Y seguimos soñando con que eso es lo mejor y es lo verdadero. Eso es infatuación. Y defendemos eso a capa y espada como si fuera la verdad. Eso es infatuación. ¿Y cómo entra? Con errores sutiles, mediante filosofías humanas. Se apartaron de la fuente de toda sabiduría y rindieron culto al intelecto. Y sobre todo cuando empiezan a aprender más, y son cosas que no todos conocen, ellos se sienten muy importantes porque saben esas cosas y se las enseñan a personas que quedan admiradas de escuchar eso, tan diferente de todo lo que conocían. Entonces, más todavía se meten en eso por el afán de ser admirados. Y rinden culto al intelecto, al de ellos, ¿se fijan? Y al de los que les están enseñando de más arriba, pero al que verdaderamente le están rindiendo culto es a Satanás. Ahora, son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los médiums espiritistas. Y aquí estamos nosotros, sí, nosotros nos horrorizamos ante esa idea, sí, por supuesto que sí. Pero cuidado, ¿por qué? Pero muchos, no todos, de esos que se horrorizan al pensar en consultar a los médiums espiritistas, muchos de esos se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. ¿Ve? O sea, aquí Satanás tiene platos para todos los gustos. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y otras religiones orientales. ¿Acaso no sería, por ejemplo, una forma agradable del espiritismo el hacer tai chi? Estas gimnasias que se hacen, así que yo los veo tan ridículos, pero ellos, no, ellos se sienten muy bien. Cuando ya los toma eso, ellos se sienten muy bien. Y en algunas clases de gimnasia, incluso he visto que algunos profesores introducen estas prácticas parecidas así al tai chi. Cuidado, porque si es parecido al tai chi, la persona finalmente va a identificar el tai chi, va a decir, oye, me gustaba tanto el gimnasio hacer eso, y entonces va a ir a la filosofía de eso, o del yoga, que el yoga también es una forma de espiritismo que empieza muy suavemente, como queriendo promover la salud física, pero finalmente termina en filosofías engañosas que son espiritistas. Dice, otros son extraviados por la enseñanza de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y otras religiones orientales. Todo lo oriental en general está teniendo mucha entrada en la actualidad en nuestro mundo. Ahora, miren, ¿qué es la teosofía? Yo aquí he tratado de
estudiar estas cosas de manera que no es despertar la curiosidad, ni de que se trata ni aprender toda la cuestión, porque yo no quiero enseñar, como le decía la otra vez, es espiritismo, ni enseñar teosofía, ni enseñar Reiki. Lo que le estoy enseñando es lo mínimo para que sepan identificarlo y para que sepan por qué es un error. ¿Ya? ¿Qué es la teosofía? Es un conjunto de doctrinas religiosas que defienden que el conocimiento de Dios se puede alcanzar sin necesidad de la revelación divina. ¿Se fijan? O sea, yo puedo conocer a Dios por mí mismo. No necesito leer la Biblia para saber. ¿Ya? Presentan un aspecto místico y creen en la transmigración de las almas, o sea, en la reencarnación. ¿Ya? Cuando alguien solamente ya les mencione que sí que conoce a Dios, pero no, la Biblia no me interesa, sí, yo conozco a Dios. Huyan, no se relacionen con esas personas. ¿Ya? A menos que sea un pariente y lo quieran sacar del error y tengan las herramientas, porque hay que tener las herramientas. ¿Ya? Tal vez simplemente, ¿y en qué crees tú tal cosa? Ah, ya. Yo creo en otra cosa. Y usted se instruye en la Escritura, la Biblia, qué sé yo, bien, está bien preparado para que, si hay otra ocasión, pueda, pero no se meta, como decía, ¿se acuerdan la cita que vimos? Que no hay que discutir con los espiritistas, porque cuando usted entra en discusión con ellos, está discutiendo con Satanás mismo y sus ángeles. Entonces, no es una cosa muy simple esto, es entrar en guerra con Satanás mismo. Y nosotros no estamos en condiciones, solamente dice que Cristo está en condiciones de guerrear contra Satanás. Entonces tengan cuidado. Vean cuál es el espíritu también que los mueve, porque obviamente, si usted tiene un hijo que está abrazando estas cosas y quiere salvarlo, de alguna manera usted va a tener que en algún momento entrar en algún tipo de discusión o algo, o hablarle algo, o sugerirle que está equivocado. Hágalo con amor para salvar. No, yo te voy a enseñar, siéntate ahí, yo te voy a decir todo lo que tienes. No. Y en oración, constantemente pedirle a Dios el Espíritu Santo para que deje alguna semilla que pueda Dios usar para poder cambiar esto. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque está tratando con el enemigo. ¿Ya? Estos de aquí de la teosofía entonces creen en la reencarnación y creen que se puede alcanzar el conocimiento de Dios sin la revelación divina. O sea, el Dios en que creen no es el Dios de la Biblia, es un Dios a la medida de ellos. Un Dios diferente del Dios de la Biblia, no es Dios en realidad, aunque le llamen Dios. La ciencia cristiana, ¿qué es la ciencia cristiana? Fue fundada por Mary Baker Eddy. Esta ciencia afirma creer en Dios y en la Biblia. Este es más sutil todavía. Pero dice que los científicos cristianos no tienen creencias doctrinales. No tienen creencias doctrinales. Hasta Jesús tenía, porque Jesús, ¿se acuerdan cuando dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió? Tenía entonces una doctrina, sí, la doctrina del Padre. Sí tenía. Pero estos no tienen creencias doctrinales, o sea, son superiores a Jesús. Esta religión se basa en la Biblia y un libro, el libro se llama El Pastor, ¿ya? Que escribió respecto, ¿quién lo escribió? Mary Baker Eddy, respecto al sistema de curación que ella supuestamente descubrió en 1866, cuando tuvo una notable recuperación de un accidente después de leer las curaciones de Jesús. O sea, lo que ella dice es que ella tuvo un accidente muy grave, estaba mal, entonces se puso a leer la Biblia, leyó las curaciones de Jesús y de repente se mejoró. Y entonces ella se puso a estudiar la Biblia a partir de eso y quiso saber cómo se había sanado. Para eso dice que se puso a estudiar la Biblia, para ver cómo se había sanado. Pero esto que dice que se puso a estudiar la Biblia es muy cuestionable por las conclusiones a las que llegó o por lo que ella, según dice, descubrió. Así que usted podrá darse cuenta que incluso hay que tener cuidado porque no todo el que estudia la Biblia lo hace como debe para arribar a las conclusiones que debe, porque no lo hace tomado siempre de la mano del Espíritu Santo. Acuérdense que Satanás mismo estudia la Biblia. ¿Acaso no le dijo a Jesús 3 veces ahí en el desierto, escrito está, escrito está, escrito está? Entonces, o 2 veces, porque la primera le dijo así nomás. Entonces, hermano, Satanás usa la Biblia. No es ninguna sorpresa si también sus apóstoles, sus discípulos usan la Biblia. ¿Ya? Ella también dice que lo vio en la Biblia. Y entendió que la curación espiritual se basaba en las leyes divinas de Dios. ¿Ya? Pues, ya. Probó
que cualquiera podía aplicar estas leyes para sanar todo tipo de pecado y sufrimiento humano. Y aquí está una clave que ya les dice que esto no es de Dios. ¿Ya? Ah, mire qué bien, quiso saber cómo se había sanado. Qué raro que una persona leyendo la Biblia de repente se sanó y no sabe cómo se sanó. A ver, ya eso es raro, porque si usted está muy grave y enfermo y lee la Biblia y se siente muy inspirada por el relato de los sanamientos de Jesús, ¿qué hace usted? ¿Se sana sola? No, usted le pide a ese Jesús, usted le ora a ese Jesús y le pide que la sane. Luego, si usted es sanada, usted va a saber cómo se sanó. Jesús me sanó, eso es lo que usted va a decir. Pero no que usted está leyendo la Biblia y de repente se sanó y no sabe cómo se sanó. Eso no es posible. Y más encima acá, mire la conclusión a la que llegó. Dice que habla de una curación espiritual, pero, y que dice que se basa en las leyes divinas, ¿ya? Pero dice que probó que cualquiera podía aplicar estas leyes. O sea, estas leyes, no está hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Dijo que cualquiera podía aplicarlas para sanar todo tipo de pecado y sufrimiento. ¿Sabes? Me suena tan parecido a Satanás que estamos viendo en el cielo, cuando guerreaba contra la ley de Dios, decía que ellos eran suficientemente competentes por sí mismos para poder saber lo que tenían que hacer. Él pensó que su poder era inherente a él mismo, ¿se acuerdan? No que procediera de Dios, y que por lo tanto los ángeles y él no necesitaban a Dios en el fondo. ¿Ya? Entonces aquí igual, ella llegó a una conclusión muy parecida. Cualquiera puede aplicar estas leyes para sanar todo tipo de pecado o sufrimiento. O sea, no importa si la persona es violadora, es ladrona, es mentirosa, es adúltera. No importa, puedes hacer un milagro. Sí, basta con que tú ames a las personas y tú las vas a poder sanar. Y vamos a ver por qué dice que se basa en el amor. Entonces, para ella, el amor es compatible con ser pecador. Pero la Biblia enseña todo lo contrario, porque dice que el que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Y que el que dice que conoce a Dios y no guarda la ley de Dios también es mentiroso. Entonces, no puede ser esto, no son las dos cosas compatibles. O uno está de acuerdo con la ley de Dios y por ende ama al hermano, o si dice que ama al hermano, pero no guarda la ley de Dios, entonces es mentira. ¿Se fijan? Realmente no ama al hermano y tampoco guarda la ley. Y eso lo pueden estudiar ustedes según un examen de diagnóstico para saber cómo estamos en nuestra vida espiritual, la primera epístola de Juan. Ustedes quieren saber cómo está, lean la primera epístola de Juan. Ahí va todo el rato diciendo, si usted es aquí, acá, pero no es acá, usted entonces es mentiroso. Si usted dice esto y otro, entonces usted no es de Dios, y así. Para evaluarse. Entonces ella probó eso, que cualquiera puede aplicar esto y sanar a cualquiera. Entonces ahí ya desenmascaramos a esta famosa ciencia cristiana, entre comillas. La curación espiritual no es milagrosa, concluyó. Eso es lo que dijo ella. La curación espiritual no es milagrosa. Se parece a los de la teosofía, que decían que podían descubrir a Dios sin necesidad de la Biblia. Fíjate, aquí igual, podemos realizar curaciones milagrosas sin necesidad de que sea un milagro. Ella explica que las leyes espirituales del amor, o sea, el amor por sí solo tiene poder. Las leyes espirituales del amor capacitaron a Jesús para sanar la enfermedad y el pecado. O sea, si tú amas, igual como amaba a Jesús, tú puedes también sanar la enfermedad y el pecado. O sea, no se necesita el sacrificio de Cristo en la cruz para sanar el pecado. No se necesita la muerte de cruz. No se necesita el ejemplo de Jesús. Basta que tú sientas el amor de Jesús, como si el amor fuera un mero sentimiento. ¿Ya? Entre sus artículos de fe, como le llamó ella, para no llamarle doctrina, porque no creen en doctrina, figuran algunos tan dudosos como este. Reconocemos el perdón, dice, del pecado por Dios en la destrucción del pecado. Ya es rara la declaración. Reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado. O sea, cuando Dios destruye el pecado, quiere decir que nos perdonó. Pero acuérdense que también dice el Espíritu de Profecía que si el pecador no se separa de su pecado, va a Dios tener que destruirlo junto con su pecado. ¿Se fijan? Porque Dios puede perdonar el pecado si nosotros nos arrepentimos y entonces nosotros quedamos libres de la destrucción. Pero si nosotros no queremos reconocer nuestro pecado y no nos arrepentimos, vamos a ser destruidos junto con el pecado. ¿Ya? Ahora,
Reconocemos, dice, el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera el mal como irreal. O sea, ellos dicen que el mal en el fondo no es verdaderamente malo, es irreal. Se parece al mindfulness, ¿se acuerdan? El mindfulness que decía en realidad, lo importante es cómo tú te sientes, y eso no es malo en sí, no te eches la culpa de nada, no te juzgues. Lo importante es que te sientas cómoda. Echa fuera el mal como irreal, pero la creencia en el pecado es castigada mientras dura la creencia. Por eso, imagínense, mientras tú creas, te estoy diciendo, que el mal existe, entonces tú vas a sentir el castigo del mal, pero cuando tú ya te des cuenta que es irreal, ya no vas a sentir el castigo. Vas a destruir el mal junto con el castigo. No va a existir ninguna de las dos cosas porque te vas a dar cuenta que el mal en realidad es irreal. ¿Se fijan cómo usa este lenguaje tan rebuscado para engañar a las personas? Así es la famosa ciencia cristiana. Ahora, esta cita inspirada nos dice, es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas. ¿Se acuerdan que yo les decía? La forma de espiritismo ahora, o la forma de posesión, les dije yo que es lo mismo, porque el espiritismo en el fondo funciona como una posesión. El espiritismo ha ido cambiando. Ahora las personas no echan espuma por la boca y todo, sino que hacen reiki, hacen cosas buenas, entre comillas, sanan a las personas, hasta las plantas, los animales y los bebés, como decía en el reiki. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, reviste un disfraz cristiano. ¿Ya? O sea, se disfraza de cristianismo. Lo que es más repulsivo y feo lo hace aparecer como cristiano. Está cambiando su cara, está haciendo un lavado de imagen. Hasta en su forma actual, dice, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente. ¿Debido a qué? A la mayor sutileza de su engaño. En la sutileza está el éxito. Entonces, alguien que usted pongámosle usted soltera y de repente llega un muchacho que usted recién lo está conociendo hace poco y le dice, oye, ¿sabes que estoy enamorado de ti? Me quiero casar contigo, ¿te gustaría ser mi esposa? Usted va a decir, ¿qué le pasa a este? No, ¿sabe qué? No, gracias, no quiero ni relacionarme con esta persona. Entonces, tiene que haber una relación de a poquito, que se vayan conociendo, que vayan compartiendo cosas, que se vayan apreciando mutuamente y después, al final, le va a pedir matrimonio. Entonces, Satanás sabe esas leyes de la mente. Entonces, él no llega al tiro, oye, yo quiero que tú estés de mi lado porque mi enemigo es Dios. Y yo no estoy de acuerdo con Dios porque creo que yo tengo tanto poder como él. Entonces, yo quiero fundar mi propio reino. ¿Tú aceptarías pertenecer a mi equipo? No, entonces no. Entonces, él lo hace disfrazado. ¿Ya? El espiritismo es en realidad más peligroso porque es más sutil. Y dice acá, mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos, igual como dice ahí la ciencia cristiana. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado. O sea, no te va a sacar en cara el pecado, no te va a decir que estás mal, te va a hacer sentir bien. ¿Te fijas? Entonces, está calculada para que tú sigas eso y a la vez te puedas sentir bien. ¿Ya? Al paso que anula el efecto, o sea, mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos, a Cristo y a la Biblia, pero su interpretación de la Biblia, la interpretación, está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. ¿No es cierto? O sea, ya no se habla de el juicio, el perdón de los pecados, la vida eterna en Cristo, el llevar el yugo de Cristo, las verdades más solemnes y vitales, el salir de Babilonia, el mensaje de los 3 ángeles. No, nada de eso. No. Anula el efecto de esas cosas. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios. Y claro que sí, el atributo principal de Dios, pero el amor de Dios no se puede separar de la justicia. Esas dos cosas van unidas. El amor y la justicia de Dios son inseparables, pero ellos lo ponen como lo único. Es el atributo principal y es el único. Dios es amor y nada más. Pero lo rebajan, ¿ya? Ese amor
hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo. Y hacen poca distinción entre el bien y el mal. O sea, el amor no pasa de ser sentimiento. No es un principio que guía la vida. Ustedes lean en 1 Corintios 13 en qué consiste el amor y le va a dar una lista de cosas que hace la persona que ama. Y son todas difíciles. Pero acá no, es puro sentimiento. ¿Se fijan? Hacen de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Y a veces ninguna. Así que, miren, estamos en la hora. No sé si alguien quiere añadir algo o hacer alguna pregunta, dar alguna ilustración, algún ejemplo, algún testimonio o algo antes de finalizar la clase, porque ya estamos en la hora de terminar la clase de hoy. ¿Ya? ¿Hay alguien que quiera? Enciende su micrófono nada más y nos habla, porque yo no puedo ver aquí en mi presentación si levantan la mano ni nada, pero si ustedes encienden el micrófono y hablan, yo voy a poder escuchar. ¿Nadie quiere añadir nada? Muy bien, si nadie va a añadir nada, entonces vamos a terminar con nuestra clase de hoy con una oración, ¿ya? Gloria, te estaba viendo allí. ¿Quieres, por favor, tener la última oración para nosotros hoy? Oremos. Ya. Querido Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Te damos las gracias por este día sábado y por esta clase, Señor. Gracias por tus verdades, por sacarnos del error. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a estar alerta con tu espíritu para que no caigamos en las trampas de Satanás. Ayúdanos, Señor, a comprender tus verdades y a guardarlas en el corazón. Y también que la luz que tú nos das a través de Jacqueline la podamos compartir con los demás. Bendícenos, Señor, a los que hemos estado escuchando tu palabra a través de Jacqueline. Bendice a Jacqueline grandemente, Señor, para que ella siga siendo tu instrumento. Y bendice a las personas que después verán este video, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo sábado, entonces, a las 4:30. ¿Ya? Tienen que parar la grabación.